Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. A todos nuestros oyentes, muy buenos días. Que la gracia y el amor de Dios inunde nuestras vidas este nuevo día. El día de hoy estaremos meditando en los versículos del 7 al 11 del capítulo 6 de la carta a los Romanos y he titulado el devocional Cristo es nuestra victoria. Damos lectura a la preciosa palabra del Señor que dice así: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Poderoso Dios y Padre bueno, Padre misericordioso, Padre amoroso, gracias por concedernos un día más de vida y por el privilegio que tú nos concedes de acercarnos a tu palabra. Tú, oh Dios, que lo conoces todo, tú que sabes el estado de nuestros corazones, Señor, te rogamos, ministranos, por favor. Háblanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El día de ayer la palabra del Señor estableció que para el creyente le es imposible desear vivir en el pecado. Y ahora continuamos meditando en la preciosa palabra del Señor. Dice el versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¡Qué poderoso es esto! La justificación es el acto por el cual Dios declara al pecador que se rinde en fe a Jesús como justo y acepto delante de Él. Es decir, que si tú que me estás oyendo, tú crees en Jesús y por medio de la fe y el arrepentimiento lo has aceptado en tu corazón, Dios te ha declarado justo delante de Él y además eres acepto delante de Él, eres acepto por Él. El verso 8 dice que si hemos muerto con Jesús, también viviremos con Él. Recuerda, la muerte del Señor Jesús fue para vencer el pecado. Nota lo que dice el verso 6 que mirábamos ayer. Sabiendo esto, dice el verso 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. De modo que si realmente hemos muerto al pecado en Jesús, el pecado de ninguna manera debe dominarnos y esclavizarnos, sino más bien, así como nuestro Señor Jesús volvió a la vida, así también cada creyente verdadero ha vuelto a nacer en Jesucristo. Por ello dice también la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 5, versos 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y como nueva criatura, tú y yo, no solo el pecado hemos vencido, en Jesús, obviamente, sino como nuestro Rey Salvador venció a la muerte, así todo creyente ha recibido victoria sobre la muerte. Por eso los versos del 9 al 11 dice así: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y en el Evangelio de Juan, el capítulo 11, versículos 25 y 26, el relato de la resurrección de Lázaro, dice el Señor Jesús a Marta, la hermana de Lázaro. El versículo 25 dice, el Señor Jesús, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le pregunta el Señor Jesús a Marta. Y a lo mejor también nosotros tendríamos que contestar una vez más. ¿Creemos esto? Amados hermanos, creemos que el Señor Jesús es la resurrección y la vida y que todo aquel que en Él cree tiene victoria sobre la muerte, o sea, que no moriremos eternamente. Amados hermanos, la muerte del Señor Jesús, una vez y para siempre, fue para pagar por el pecado de la humanidad y para destrucción de la muerte. Así que cada mañana todos los creyentes, tú y yo, debemos recordarnos que hemos muerto para el pecado. Y así como el Señor Jesús sigue viviendo para llevar a cabo la voluntad de Dios su Padre, así también cada mañana debemos recordarnos que Dios nos ha dado nueva vida en Cristo Jesús para vivirla para Él. Y no como antes que vivíamos para el pecado y para nosotros mismos. Por ello dice también el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesús, ahí en el capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¡Oh, qué maravilla! En Cristo Jesús, tú y yo, y todo verdadero creyente, tenemos victoria y libertad para rendirnos en adoración y en servicio a nuestro Dios voluntariamente. No esperemos a que nos estén casi obligando para rendirnos al Señor en adoración verdadera y en servicio a Él. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te alabamos. Gracias de todo corazón por hablarnos, oh Dios. Y gracias, Señor, por recordarnos que tú, oh Dios, nos has rescatado de la esclavitud del pecado y aún nos has rescatado de la muerte, Señor. Gracias por hacernos siervos tuyos. Ayúdanos a vivir de acuerdo al agrado de tu corazón, Señor. Te rogamos en Cristo Jesús. Amén. Ok, amados oyentes, el día de mañana no olvide a la misma hora, entonces, muy por la mañana, conectarse y ser bendecido con la palabra del Señor, que por cierto nos es muy necesaria. Hasta mañana. Dios le bendiga.